31 de diciembre de 2025. Aproximadamente las 3 de la tarde. Colonia Guadalupe, en Culiacán, Sinaloa. Las familias culichis se preparan para las celebraciones de Año Nuevo. Algunas ya están cocinando. Otras comprando cerveza y cohetes en las tiendas del barrio. Los niños juegan en las calles. Es un día normal. Pero de repente escuchan algo que rompe la normalidad. El sonido inconfundible de helicópteros. No uno, varios. Helicópteros de la Secretaría de Marina Armada de México. Y entonces ven el despliegue. Camionetas negras blindadas cerrando calles. Hombres vestidos de negro con chalecos tácticos con rifles de asalto desplegándose por toda la colonia. Francotiradores posicionándose en techos. Unidades de élite de la Marina conocidas como los FES, Fuerzas Especiales, moviéndose con precisión militar hacia una casa específica. Los vecinos saben inmediatamente qué está pasando. Es un operativo grande, muy grande. El tipo de operativo que solo se hace cuando van tras alguien verdaderamente importante. Dentro de una casa modesta de la colonia Guadalupe hay un hombre de 62 años. Cabello canoso, con textura delgada, rostro curtido por décadas de vivir en la clandestinidad. No es un narco de perfil alto, no es de los que presumen en redes sociales, no es de los que tienen corridos famosos. De hecho, muy pocas personas fuera del mundo del narcotráfico saben quién es. Solo existe un corrido sobre él interpretado por los Profetas del Norte, publicado en YouTube en diciembre de 2023, 2 años antes de este momento. Y ese corrido apenas tiene 10,000 visualizaciones. 10,000. Para comparación, los corridos de El Chapo tienen millones. Los del Mencho tienen millones. Incluso sicarios de menor rango, como el chino Anthrax, tenían cientos de miles de seguidores en redes sociales. Pero este hombre siempre mantuvo perfil bajo. No fotos en Instagram, no videos en TikTok, no entrevistas, no narcomensajes, casi invisible. Y precisamente por eso logró operar durante décadas sin ser capturado. Su nombre es Pedro Insunza Noriega, pero en el mundo del narcotráfico es conocido como el Sagitario o el Señor de la Silla, y según el gobierno de Estados Unidos, es responsable de dirigir la red de producción y distribución de fentanilo más grande del mundo, más grande que cualquier otra organización criminal actualmente operando, mayor que las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, mayor que las operaciones de cualquier facción del Cártel de Sinaloa, mayor que nada que hayamos visto antes. El operativo es rápido y profesional. Los marinos rodean completamente la casa. No hay posibilidad de escape. Pedro Insunza Noriega, el Sagitario de 62 años, no intenta resistir. No hay tiroteo como en otros operativos. No hay persecución dramática. Simplemente sale de la casa con las manos arriba. Es arrestado junto con otras 3 personas que estaban con él. Les ponen las esposas. Los suben a vehículos blindados. Y en cuestión de minutos, el operativo termina. Los helicópteros despegan llevándose a los detenidos. Destino Ciudad de México. Y luego el penal federal de máxima seguridad número 1, el Altiplano. Mientras esto sucede, las familias en Culiacán apenas están procesando lo que acaba de pasar. La mayoría no tiene idea de quién es el hombre que acababan de arrestar. No lo reconocerían si lo vieran en la calle. Y eso es exactamente como él quería. Bajo perfil, invisible, operando en las sombras durante décadas, mientras construía un imperio de fentanilo que ha matado a más estadounidenses que cualquier otra droga en la historia de Estados Unidos. Pero ¿quién es realmente Pedro Insunza Noriega? ¿Cómo llegó a convertirse en el jefe de la red de fentanilo más grande del mundo?
¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos lo acusa formalmente de narcoterrorismo, la primera acusación de este tipo en la historia contra un narcotraficante mexicano? ¿Por qué dicen que es responsable de más muertes que Pablo Escobar? ¿Y por qué su captura es uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico mexicano en años? Para entender todo esto, tenemos que regresar varias décadas. Tenemos que entender la historia del cártel de los Beltrán Leiva. Tenemos que entender cómo el fentanilo se convirtió en la droga más letal de la historia moderna. Y tenemos que entender por qué Estados Unidos está ahora usando el cargo de narcoterrorismo, una designación normalmente reservada para grupos como Al-Qaeda o ISIS contra narcotraficantes mexicanos. Esta es la historia de El Sagitario, el narcoterrorista que nadie conoce, el hombre que produce más fentanilo que Pablo Escobar producía cocaína, el fantasma de Sinaloa, que finalmente fue atrapado en Año Nuevo. Pedro Inzunza Noriega nació el 24 de noviembre de 1962 en el estado de Sinaloa, México. Su apodo, El Sagitario, viene precisamente de su fecha de nacimiento, que cae dentro del signo zodiacal Sagitario. Es un detalle aparentemente trivial, pero en el mundo del narcotráfico mexicano, los apodos tienen significado. Son identidades, son marcas. Y curiosamente, el apodo Sagitario para un hombre nacido en esa fecha específica es de los menos creativos que hemos visto en este negocio. No es como el Chapo por su estatura baja, no es como el Mayo por su nombre Ismael. Es simplemente su signo zodiacal. Pero esa simplicidad es emblemática de cómo Pedro Insunza operaba. Sin ostentación, sin llamar la atención. No se sabe mucho sobre su infancia y juventud. A diferencia de narcotraficantes más famosos cuyas biografías han sido extensamente documentadas, Pedro Insunza mantuvo su vida personal completamente privada. No hay entrevistas con familiares. No hay fotos de su juventud circulando en Internet. No hay anécdotas ampliamente conocidas sobre cómo empezó en el negocio. Lo que sabemos es que creció en Sinaloa probablemente en un entorno similar al de muchos otros que eventualmente entraron al narcotráfico. Pobreza rural, falta de oportunidades legítimas, la presencia omnipresente del crimen organizado como la única vía visible hacia la prosperidad económica. Y en algún punto de sus 20 o 30 años, Pedro Insunza tomó la decisión. O más bien, la decisión fue tomada por las circunstancias de entrar al mundo del narcotráfico. Pero a diferencia de muchos otros que buscan fama y reconocimiento dentro de ese mundo, Pedro Insunza aparentemente entendió desde el principio que la clave para la longevidad en este negocio es permanecer invisible. Para entender verdaderamente quién es el Sagitario y cómo llegó a donde llegó, tenemos que entender primero la organización para la cual trabajaba, el cártel de los Beltrán Leiva. Y para entender a los Beltrán Leiva, tenemos que remontarnos a la época dorada del narcotráfico mexicano, los años 2000, cuando el cártel de Sinaloa dominaba completamente el panorama del narcotráfico no solo en México, sino en todo el hemisferio occidental. Durante esos años, el cártel de Sinaloa era efectivamente una federación. No era una organización monolítica con un solo líder. Era más bien una alianza de varias familias poderosas del narcotráfico que cooperaban para traficar drogas porque cooperar era más lucrativo que pelearse entre ellos. Los líderes principales de esta federación eran Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Pero había otros jugadores importantes, entre ellos los hermanos Beltrán Leiva. Los Beltrán Leiva eran 5 hermanos. Marcos Arturo, conocido como el jefe de jefes o el Barbas. Alfredo, conocido como el Mochomo. Héctor, Carlos y Mario. Provenían de una familia involucrada en el narcotráfico desde los años 70 y 80. Para los años 2000 ya eran piezas fundamentales del cártel de Sinaloa.
Arturo Beltrán Leiva era especialmente poderoso. Controlaba rutas clave. Tenía conexiones con narcotraficantes colombianos que le proveían cocaína directamente. Y lo más importante, tenía una red de corrupción que se extendía por todo el gobierno mexicano. Policías federales, militares, políticos, fiscales, todos en su nómina. Era un hombre extraordinariamente poderoso y violento. Pero en enero de 2008, sucedió algo que cambiaría todo. Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo fue capturado por el ejército mexicano en Culiacán. Fue un operativo mayor, muy publicitado. El gobierno mexicano lo presentó como un gran éxito en su guerra contra el narcotráfico, pero Arturo Beltrán Leiva, el hermano mayor, inmediatamente sospechó traición. Creía que alguien dentro del cártel de Sinaloa, específicamente Joaquín El Chapo Guzmán, había entregado la ubicación de su hermano a las autoridades. Arturo estaba convencido de que el Chapo había traicionado a su hermano para eliminar competencia dentro de la organización. Nunca se ha probado definitivamente si esto es cierto. El Chapo negó tener algo que ver con la captura de Alfredo, pero Arturo no le creyó. Y la relación entre los Beltrán Leiva y el resto del cártel de Sinaloa se fracturó de manera irrevocable. Lo que siguió fue una de las guerras más sangrientas en la historia del narcotráfico mexicano. Los Beltrán Leiva se separaron completamente del cártel de Sinaloa, formaron su propia organización criminal y declararon guerra total contra el Chapo y el Mayo. Fue una guerra brutal. Masacres, decapitaciones, cuerpos colgados en puentes, ataques con granadas, asesinatos de funcionarios públicos. La violencia era extrema incluso para los estándares del narcotráfico mexicano. Y Pedro Insunza Noriega el Sagitario estaba allí, aunque no sabemos exactamente qué papel jugó en esa guerra. Lo que sabemos es que se mantuvo leal a los Beltrán Leiva. A diferencia de muchos otros miembros del cártel de Sinaloa que abandonaron a los Beltrán Leiva cuando la guerra comenzó, el Sagitario se quedó con ellos. Esa lealtad eventualmente sería recompensada con una posición de alto nivel en la organización. La guerra entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa duró varios años, y gradualmente los Beltrán Leiva fueron perdiendo. En diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, fue abatido en un operativo de la Marina Mexicana en Cuernavaca. Murió en un tiroteo feroz. Su cuerpo, acribillado por balas, quedó tendido en un departamento lleno de sangre y casquillos. Con su muerte, la organización Beltrán Leiva perdió a su líder más carismático y violento. Héctor Beltrán Leiva intentó mantener la organización unida, pero fue capturado en 2014. Carlos había sido arrestado años antes, Mario también. Uno por uno los hermanos Beltrán Leiva cayeron ya sea muertos o encarcelados. Para 2015, la organización Beltrán Leiva parecía estar al borde del colapso. Muchos analistas pensaban que sería absorbida por otros cárteles o simplemente se fragmentaría en múltiples grupos pequeños sin relevancia. Pero no sucedió, y la razón por la cual no sucedió se debe principalmente a dos hombres. Fausto Isidro Mesa Flores, conocido como El Chapo Isidro, y Pedro Insunza Noriega el Sagitario. Estos dos hombres, junto con un tercer operador conocido como Óscar Manuel Gastelu Miribe, alias El Músico, lograron mantener viva la organización Beltrán Leiva. La reestructuraron, la modernizaron y, más importante, tomaron una decisión estratégica que cambiaría todo. Decidieron enfocarse principalmente en el fentanilo. Pero antes de hablar sobre el fentanilo y sobre cómo el Sagitario construyó la red de producción más grande del mundo, tenemos que hablar sobre el otro líder de esta organización, el Chapo Isidro. Porque entender a el Chapo Isidro es fundamental para entender cómo el Sagitario operaba y por qué su captura es tan significativa.
Fausto Isidro Mesa Flores nació el 19 de junio de 1982 en Guasave, Sinaloa. 42 años de edad actualmente. Es 20 años más joven que el Sagitario. Comenzó su carrera criminal muy joven, trabajando para Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el legendario narcotraficante que controlaba el cártel de Juárez en los años 90. Después de la muerte de Carrillo Fuentes en 1997, el Chapo Isidro se unió a los Beltrán Leiva. Y cuando la guerra contra el cártel de Sinaloa comenzó en 2008, el Chapo Isidro, de 26 años, demostró ser un sicario extraordinariamente efectivo y violento. El Chapo Isidro ganó notoriedad rápidamente. Era conocido por su brutalidad, pero también por su astucia táctica. Comandaba un grupo de sicarios conocidos como los Mazatlecos y en julio de 2010 protagonizó una de las batallas más sangrientas de esa guerra. En el pueblo de Tubutama, Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos, los Mazatlecos de El Chapo Isidro emboscaron a un convoy del cártel de Sinaloa. El tiroteo fue masivo. Murieron aproximadamente 30 personas. 11 vehículos quedaron destruidos acribillados por balas. Fue una demostración de que los Beltrán Leiva, aunque estaban perdiendo la guerra, todavía tenían capacidad de infligir daño severo. Después de la muerte de Arturo Beltrán Leiva y las capturas de los demás hermanos, el Chapo Isidro emergió como el líder de facto de lo que quedaba de la organización. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. El Chapo Isidro entendió que para sobrevivir tenía que cambiar la estrategia. No podía seguir peleando frontalmente contra el cártel de Sinaloa, que era mucho más grande y poderoso. Así que hizo algo inteligente. Bajó el perfil. Evitó confrontaciones innecesarias. Consolidó su control sobre territorios específicos, principalmente Guasave, Los Mochis y Mazatlán en Sinaloa y partes de Nayarit, y empezó a enfocarse más en el negocio y menos en la guerra. La organización Beltrán Leiva, bajo su liderazgo, se convirtió en lo que a veces se conoce como el cártel de Guasave. Más pequeño que antes, pero altamente eficiente y extraordinariamente lucrativo. Y aquí es donde Pedro Insunza Noriega, el Sagitario, se vuelve crucial. Mientras el Chapo Isidro era el líder visible, aunque incluso él mantenía perfil relativamente bajo, el Sagitario operaba en las sombras como el segundo al mando. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que designó a ambos hombres como narcotraficantes de alto nivel, el Sagitario era responsable de las operaciones logísticas de tráfico de drogas. Específicamente era el encargado de coordinar el trasiego de cocaína desde Sudamérica y la producción y distribución de fentanilo hacia Estados Unidos. El Chapo Isidro era el jefe, pero el Sagitario era el que hacía que todo funcionara. Y junto con ellos estaba el tercer miembro de este triunvirato, Óscar Manuel Gastelum Iribe, el músico. Apodado así aparentemente porque compone o componía narcocorridos. El músico, según autoridades estadounidenses, era responsable de coordinar rutas marítimas de tráfico de drogas, cargamentos que llegaban por barco desde Colombia y otros países sudamericanos. Estos tres hombres, el Chapo Isidro como líder visible, el Sagitario como operador logístico y el músico como coordinador de rutas marítimas, formaron la cúpula de la organización Beltrán Leiva moderna. Y aunque su organización era mucho más pequeña que el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación en términos de producción y distribución de fentanilo, llegaron a ser la organización más importante del mundo. Y ahora llegamos al núcleo de esta historia, el fentanilo. Para entender por qué Pedro Insunza Noriega, el Sagitario, es acusado de narcoterrorismo y por qué se dice que es responsable de más muertes que Pablo Escobar, tenemos que entender qué es el fentanilo y por qué es tan letal. El fentanilo es un opioide sintético.
Fue desarrollado originalmente en los años 60 como medicamento para el dolor severo, particularmente para pacientes con cáncer. Es extremadamente potente. 50 veces más potente que la heroína. 100 veces más potente que la morfina. Una cantidad del tamaño de unos pocos granos de sal puede ser letal para un adulto. 2 miligramos pueden matar a la mayoría de las personas. Para poner esto en perspectiva, 2 miligramos es aproximadamente la cantidad de sal que pondrías en una pizca con 2 dedos. Durante décadas, el fentanilo fue usado exclusivamente en contextos médicos. Hospitales, anestesia, manejo del dolor en pacientes terminales. Pero alrededor de 2013 algo cambió. Los narcotraficantes mexicanos específicamente comenzaron a producir fentanilo ilícitamente en laboratorios clandestinos y lo empezaron a mezclar con heroína para hacerla más potente, o a prensarlo en pastillas falsas que parecen oxicodona o Xanax u otros medicamentos recetados. La ventaja para los narcotraficantes es obvia. El fentanilo es barato de producir. Los precursores químicos necesarios pueden comprarse relativamente fácilmente desde China. La producción no requiere cultivos como la heroína que viene de amapolas o la cocaína que viene de la coca. Es completamente sintético. Puede producirse en cualquier laboratorio con los químicos correctos. Y como es tan potente, 1 kilogramo de fentanilo puede cortarse y venderse como si fueran 50 kilogramos de heroína. Las ganancias son astronómicas, pero la letalidad también es astronómica, porque a diferencia de la heroína, que tiene cierta inconsistencia natural en su potencia, el fentanilo puede ser extremadamente inconsistente cuando se produce ilícitamente y se mezcla con otras drogas. Una pastilla de fentanilo puede tener 2 miligramos uniformemente distribuidos y causar el efecto deseado sin matar a la persona. La siguiente pastilla del mismo lote puede tener una concentración más alta en cierta parte, digamos 6 o 7 miligramos, y ser instantáneamente fatal. Es como la ruleta rusa química. Y miles de personas en Estados Unidos estaban jugando esta ruleta muchas veces sin siquiera saberlo porque pensaban que estaban consumiendo heroína u oxicodona, cuando en realidad estaban consumiendo fentanilo. Los números son devastadores. En 2015, cuando el fentanilo recién estaba comenzando a entrar masivamente al mercado estadounidense, hubo aproximadamente 9.500 muertes por sobredosis relacionadas con fentanilo en Estados Unidos. Para 2019, esa cifra había subido a 36.000. Para 2022, 73.000. Y en 2023, 76.282 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de opioides sintéticos, principalmente fentanilo, 76.000 personas en un solo año. Para poner esto en perspectiva, eso es más que todas las muertes estadounidenses en la guerra de Vietnam. Más que todas las muertes estadounidenses en la guerra de Corea. Más que todas las muertes por accidentes automovilísticos en Estados Unidos en un año típico. Es una cifra absolutamente devastadora. Y aquí está la comparación que realmente pone en perspectiva la magnitud del problema. Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso de todos los tiempos, controlaba en su apogeo aproximadamente el 80% del mercado mundial de cocaína. Se estima que su organización, el Cártel de Medellín, fue responsable de aproximadamente 4.000 homicidios directos en Colombia durante su guerra contra el Estado colombiano y contra cárteles rivales. 4.000 muertes violentas. Es una cifra horrible. Pero si comparamos eso con las muertes causadas por fentanilo en Estados Unidos solo en 2023, 76.282, la escala es completamente diferente. El fentanilo, en un solo año, causó 19 veces más muertes en Estados Unidos de las que Pablo Escobar causó en toda su carrera criminal en Colombia. 19 veces más. Y esta es la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos está ahora usando el término narcoterrorismo
para describir a personas como Pedro Insunza Noriega, el Sagitario, porque las cifras de muertes son comparables a las de ataques terroristas masivos. El 11 de septiembre de 2001, los ataques al World Trade Center mataron a aproximadamente 3.000 personas. Fue el ataque terrorista más letal en la historia de Estados Unidos. El fentanilo mata a esa cantidad de estadounidenses cada 2 semanas. Cada 2 semanas, el equivalente a un 9/11 en términos de muertes estadounidenses. Esa es la escala de la crisis. Y por eso Estados Unidos está tratando esto no solo como narcotráfico, sino como terrorismo. Pero volvamos a El Sagitario. Según la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo de 2025, Pedro Insunza Noriega y su hijo, Pedro Insunza Coronel, apodado El Pichón, colaboraban estrechamente para producir y traficar agresivamente fentanilo a Estados Unidos. Los documentos judiciales indican que juntos padre e hijo lideran una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo. No la más grande de México, la más grande del mundo, mayor que cualquier otra red actualmente operando. Y en los últimos años han traficado decenas de miles de kilogramos de fentanilo a Estados Unidos. Decenas de miles de kilogramos. Para poner esto en perspectiva, 1 kilogramo de fentanilo contiene aproximadamente 500.000 dosis letales. 500.000. Porque recuerden, solo se necesitan 2 miligramos para matar a una persona. Entonces 1 kilogramo, que es 1.000.000 de miligramos dividido entre 2, es 500.000 dosis potencialmente letales. Si el Sagitario y su organización han traficado, digamos, 20.000 kilogramos de fentanilo en los últimos años, eso serían 10.000 millones de dosis letales. 10.000 millones. Suficiente para matar a cada persona en la Tierra más de una vez. Obviamente, no todo el fentanilo traficado resulta en muertes. La vasta mayoría es consumida sin causar sobredosis fatal. Pero incluso si solo el 1% resulta en muerte, eso sería 100 millones de dosis letales. El punto es que la escala de la operación del Sagitario es literalmente incomprensible. Y esta red no era simplemente un grupo de narcotraficantes comprando fentanilo de proveedores y revendiéndolo. Era una operación industrial completa. Según las investigaciones, la organización de El Sagitario operaba múltiples laboratorios clandestinos en Sinaloa. Estos no eran laboratorios improvisados en casas o ranchos. Eran instalaciones de producción a escala industrial, con químicos importados desde China, con equipamiento sofisticado, con personal capacitado que sabía exactamente qué estaba haciendo, y con capacidad de producir toneladas de fentanilo. No kilogramos, toneladas. De hecho, uno de los decomisos que eventualmente llevó a la identificación de la red de El Sagitario fue extraordinario. El 3 de diciembre de 2024, las autoridades estadounidenses identificaron un cargamento de fentanilo decomisado que pesaba 1.6 toneladas, 1.600 kilogramos. Es el decomiso más grande de fentanilo en la historia de México. Para poner esto en perspectiva, 1.600 kilogramos de fentanilo contienen aproximadamente 800 millones de dosis letales. 800 millones. Suficiente para matar a más del doble de la población de Estados Unidos. Ese es un solo decomiso, una sola carga. Y las autoridades estadounidenses rastrearon ese cargamento directamente a la organización de Pedro Insunza Noriega, el Sagitario. Pero la red del Sagitario no se limitaba a producir fentanilo. También coordinaban todo el proceso de llevarlo desde los laboratorios en Sinaloa hasta los consumidores en Estados Unidos. Esto involucraba múltiples etapas. Primero, la producción en los laboratorios clandestinos. Segundo, el transporte desde los laboratorios hasta puntos de consolidación.
Tercero, el cruce de la frontera hacia Estados Unidos. Y cuarto, la distribución dentro de Estados Unidos. Cada etapa requería logística sofisticada, sobornos a funcionarios corruptos, rutas establecidas, contactos en ambos lados de la frontera. Y el Sagitario coordinaba todo esto. Las rutas específicas variaban. Algunas cargas cruzaban la frontera escondidas en vehículos comerciales, camiones de carga que transportaban mercancía legítima con compartimentos secretos llenos de fentanilo. Otras cargas cruzaban en vehículos particulares. Autos normales con familias aparentemente inocentes cruzando la frontera para ir de compras con kilogramos de fentanilo, escondidos en paneles de puertas o en tanques de gasolina modificados. Algunas cargas incluso cruzaban por túneles subterráneos que conectaban México con Estados Unidos, y en algunos casos el fentanilo era enviado por correo. Paquetes pequeños enviados a través de servicios de mensajería desde México hacia direcciones en Estados Unidos, porque el fentanilo es tan potente que incluso cantidades pequeñas valen mucho dinero. Una vez que el fentanilo llegaba a Estados Unidos, era distribuido a través de redes ya establecidas. Traficantes de nivel medio compraban el producto de la organización de El Sagitario. Luego lo vendían a distribuidores de nivel bajo, y estos finalmente lo vendían a consumidores en las calles. O lo mezclaban con heroína, o lo prensaban en pastillas falsas y las vendían como medicamentos recetados. El fentanilo de los laboratorios de El Sagitario en Sinaloa terminaba en Denver, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en ciudades pequeñas, en zonas rurales, en todas partes. La red de distribución era absolutamente masiva, y todo esto generaba ganancias extraordinarias. Aunque no sabemos exactamente cuánto dinero generaba la operación de El Sagitario, podemos hacer estimaciones. 1 kilogramo de fentanilo producido en un laboratorio clandestino en México cuesta aproximadamente $1,000 en químicos y materiales. Ese mismo kilogramo puede venderse en Estados Unidos por aproximadamente $100,000. 100,000 por algo que costó 1,000 producir. Es una ganancia de 10,000%. Si la organización de El Sagitario traficaba, digamos, 2 toneladas de fentanilo al año, y esa es probablemente una estimación conservadora, las ganancias serían aproximadamente $200 millones al año por un solo producto. Y eso sin contar la cocaína, la metanfetamina y la heroína que también traficaban. Pero las ganancias venían con un costo humano devastador. Cada kilogramo de fentanilo traficado resultaba en docenas de muertes. Madres que nunca regresaban a casa porque consumieron lo que pensaban que era oxicodona para el dolor de espalda, pero era fentanilo. Jóvenes que experimentaban con lo que pensaban que era Xanax en una fiesta, pero era fentanilo. Adictos a la heroína, que compraban su dosis usual, pero esta vez estaba mezclada con fentanilo y era mucho más potente de lo que esperaban. Personas que no eran consumidores habituales de drogas, pero que accidentalmente tocaban fentanilo en polvo y absorbían suficiente a través de la piel para causarles una sobredosis. Niños que encontraban pastillas de fentanilo que parecían dulces y se los comían pensando que eran Mis. Las historias son infinitas y absolutamente desgarradoras. Y aquí está la parte que hace que todo esto sea aún peor. La mayoría de las víctimas de fentanilo ni siquiera saben que están consumiendo fentanilo. No son personas que buscan específicamente fentanilo. Son personas que buscan heroína o pastillas recetadas y sin saberlo están consumiendo fentanilo. Es envenenamiento en masa. Y por eso Estados Unidos está usando el término narcoterrorismo. Porque cuando pones intencionalmente un veneno letal en productos que las personas consumen sin saber que contienen eso, es terrorismo químico. Es un ataque deliberado contra la población civil estadounidense. Y aquí es donde llegamos a la acusación formal contra El Sagitario. Mayo de 2025. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta una acusación formal histórica.
Es la primera vez en la historia que el gobierno estadounidense acusa formalmente a narcotraficantes mexicanos del delito de narcoterrorismo. Los acusados son Pedro Inzunza Noriega, el Sagitario, y su hijo, Pedro Inzunza, coronel, el Pichón. Los cargos son múltiples: narcoterrorismo, conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico de drogas a gran escala, lavado de dinero y otros cargos federales. Pero el cargo principal y el más significativo es narcoterrorismo. ¿Pero qué significa exactamente narcoterrorismo? Es un término legal específico en Estados Unidos, definido en el Código de Estados Unidos. Título 21, sección 960. Básicamente, narcoterrorismo es cuando una persona comete actividades de narcotráfico con la intención de influenciar o coaccionar a un gobierno o a la población civil, o cuando las actividades de narcotráfico están diseñadas para causar muerte o lesiones graves a personas. En el caso del fentanilo, el gobierno estadounidense argumenta que la producción y distribución de fentanilo ilícito, que es extraordinariamente letal y que ha causado decenas de miles de muertes, califica como narcoterrorismo porque es un ataque deliberado contra la población civil estadounidense. Las consecuencias legales de una acusación de narcoterrorismo son severas, mucho más severas que las de un cargo normal de narcotráfico. Una condena por narcoterrorismo conlleva una sentencia mínima de 20 años de prisión y puede llegar hasta cadena perpetua. No hay posibilidad de libertad condicional. Es una sentencia federal, así que el convicto cumple al menos el 85% del tiempo. Y además, el cargo de narcoterrorismo permite al gobierno estadounidense usar herramientas legales que normalmente están reservadas para terroristas: congelación de activos, sanciones contra cualquier persona o entidad que haga negocios con el acusado, designación como organización terrorista extranjera. Todo el arsenal legal que Estados Unidos usa contra grupos como Al-Qaeda o ISIS puede ahora ser usado contra cárteles mexicanos de fentanilo. Y esta designación no vino de la nada. En febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva designando formalmente al Cártel de Sinaloa y a otras organizaciones de narcotráfico mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras. Esta fue una decisión política enormemente significativa. Antes de esta orden, los cárteles mexicanos eran tratados legalmente como organizaciones criminales, similares a la mafia italiana o a pandillas callejeras. Criminales sí, pero no terroristas. La designación como organizaciones terroristas cambia completamente el marco legal. Ahora no son solo criminales, son enemigos designados del Estado estadounidense y pueden ser tratados como tal. La acusación de narcoterrorismo contra el Sagitario y el Pichón fue la primera aplicación de esta nueva designación. Y el gobierno estadounidense dejó muy claro que tenían la intención de hacer de este caso un ejemplo. La fiscal federal del Distrito Sur de California, Laura Duffy, dijo en un comunicado que Pedro Inzunza Noriega y su hijo lideran la red de producción de fentanilo más grande del mundo, que son responsables de algunos de los decomisos más grandes de fentanilo en la historia, que sus drogas no solo destruyen vidas y comunidades, sino que también amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos, y que el gobierno estadounidense está comprometido a desmantelar esta organización narcoterrorista y llevar a sus líderes ante la justicia. Pero mientras Estados Unidos preparaba su caso contra el Sagitario, sucedió algo que aceleró todo. El 30 de noviembre de 2025, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México realizaron un operativo en el municipio de Choix, Sinaloa. Choix es un área extremadamente remota en las montañas de Sinaloa. Difícil de acceder, perfecta para esconderse. El objetivo del operativo era Pedro Inzunza Coronel el Pichón, el hijo de El Sagitario.
El pichón de 30 y tantos años era identificado por autoridades como un operador clave en la red de fentanilo de su padre. Juntos, padre e hijo coordinaban la producción y el tráfico. El pichón específicamente estaba encargado de supervisar algunos de los laboratorios clandestinos y de coordinar envíos hacia Estados Unidos. El operativo en Choice fue intenso. Los marinos llegaron en helicópteros al amanecer. Rodearon la propiedad donde se escondía el pichón. Pero él no se rindió. Resistió, abrió fuego contra los marinos con un rifle automático. Se desató un tiroteo y el pichón fue abatido. Murió en el lugar. Las autoridades posteriormente registraron la propiedad y encontraron armas, vehículos y evidencia de actividades de narcotráfico. Pero lo más significativo es que encontraron un laboratorio clandestino de producción de fentanilo. No el laboratorio completo, pero sí químicos precursores y equipamiento. Era evidencia directa de las actividades de la familia Inzunza. La muerte de El Pichón fue un golpe enorme para el Sagitario. No solo perdió a su hijo, sino que perdió a uno de sus operadores más confiables. Y también fue una señal clara de que las autoridades mexicanas, bajo presión enorme de Estados Unidos, estaban yendo activamente tras su organización. El Sagitario de 62 años tuvo que saber que su tiempo se estaba acabando, que las autoridades se estaban acercando. Pero aparentemente no huyó. No se escondió en las montañas más remotas. Se quedó en Culiacán. Y exactamente un mes y un día después de la muerte de su hijo, el 31 de diciembre de 2025, fue capturado. La captura de El Sagitario fue el resultado de meses de trabajo de inteligencia. La Secretaría de Marina, trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República y con información proporcionada por agencias estadounidenses, identificó la ubicación donde el Sagitario se escondía. Obtuvieron una orden de cateo de un juez federal mexicano. Y el 31 de diciembre, exactamente en Año Nuevo, ejecutaron el operativo. Como ya describimos al principio de este video, fue un operativo grande y profesional. Helicópteros, fuerzas especiales, bloqueo completo de la zona, y el Sagitario fue capturado sin resistencia junto con otras 3 personas. El Sagitario fue inmediatamente transportado a la Ciudad de México. Allí fue presentado ante un juez federal. Se le imputaron cargos formales: delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, portación de armas de uso exclusivo del ejército y otros cargos federales mexicanos. El 4 de enero de 2026, un juez de control federal dictó prisión preventiva oficiosa contra el Sagitario. Esto significa que permanecería encarcelado sin posibilidad de fianza mientras se desarrollaba su proceso legal, y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el Altiplano. El Altiplano es la prisión de máxima seguridad más famosa de México. Es donde México encarcela a los narcotraficantes más peligrosos. Está ubicada en Almoloya de Juárez, Estado de México, aproximadamente a 90 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. Es una fortaleza, muros de concreto de varios metros de altura, torres de vigilancia, alambres de púas, sensores de movimiento, cámaras por todos lados, patrullas constantes. Es extremadamente difícil escapar del Altiplano, aunque históricamente ha habido escapes famosos. Joaquín El Chapo Guzmán escapó del Altiplano en 2015 a través de un túnel de 1,5 kilómetros excavado desde el exterior hasta debajo de su celda. Fue una operación de ingeniería extraordinaria. Pero después de ese escape, las medidas de seguridad fueron reforzadas masivamente. Ahora, escapar es prácticamente imposible. Y allí en el Altiplano, el Sagitario se encuentra en una celda de aproximadamente 3 metros por 3 metros. Litera de metal, inodoro y lavabo de acero inoxidable, una mesa pequeña, una silla, luz fluorescente que permanece encendida 24 horas al día, sin ventanas, sin vista al exterior. Las condiciones son duras, 23 horas al día en la celda.
1 hora de ejercicio en un patio pequeño rodeado de muros altos, sin contacto físico con otros prisioneros. Las comidas se entregan a través de una ranura en la puerta. Las llamadas telefónicas están limitadas y monitoreadas. Las visitas son poco frecuentes y solo familiares directos pueden visitarlo y solo en condiciones estrictamente controladas. Pero el Sagitario no está solo en el altiplano. Comparte la prisión con otros narcotraficantes famosos. Ismael El Mayo Zambada, el legendario cofundador del Cártel de Sinaloa, que fue traicionado y entregado a Estados Unidos en julio de 2024 y posteriormente extraditado de vuelta a México. Rafael Caro Quintero, el narco de narcos, fundador del Cártel de Guadalajara, que asesinó al agente de la DEA, Kiki Camarena, en los años 80. Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy hermano de Amado Carrillo Fuentes y exlíder del Cártel de Juárez. Miguel Ángel Treviño Morales Z40 y su hermano Omar Z40, dos fundadores de los Zetas. Y desde enero de 2026, también Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela acusado de narcoterrorismo por su supuesta asociación con el Cártel de los Soles en Venezuela. Es efectivamente una galería de los criminales más notorios del narcotráfico latinoamericano, todos juntos en el mismo penal. El Sagitario, ahora de 62 años, sabe que probablemente morirá en prisión, ya sea en México o en Estados Unidos, porque las autoridades estadounidenses han dejado claro que buscarán su extradición. México y Estados Unidos tienen un tratado de extradición, y en casos de narcotráfico de alto perfil, México generalmente coopera con las solicitudes estadounidenses, especialmente bajo la actual presión política de la administración Trump. Así que es muy probable que en los próximos meses o años, el Sagitario sea extraditado a Estados Unidos. Será procesado en una corte federal por los cargos de narcoterrorismo. Y si es condenado, lo cual es casi seguro dado el peso de la evidencia en su contra, recibirá cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasará el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad estadounidense, probablemente ADX Florence en Colorado, la prisión más segura de Estados Unidos, donde actualmente el Chapo Guzmán está encarcelado. Pero la captura del Sagitario, aunque significativa, no resuelve el problema del fentanilo. La organización Beltrán Leiva todavía existe. El Chapo Isidro, su jefe, todavía está libre. El músico, su compañero de la cúpula criminal, también está libre. Y aunque la captura de El Sagitario debilita a la organización, no la destruye completamente. Otros operadores asumirán sus responsabilidades. Los laboratorios seguirán produciendo fentanilo. Las rutas de tráfico seguirán operando. Las drogas seguirán llegando a Estados Unidos. Y las personas seguirán muriendo. De hecho, el problema del fentanilo es tan masivo y está tan profundamente enraizado en las estructuras del crimen organizado mexicano y en la demanda estadounidense, que la captura de cualquier individuo, incluso de alguien tan importante como el Sagitario, apenas hace mella en el problema general. Es como intentar vaciar el océano con un balde. Capturar a El Sagitario es importante simbólicamente. Envía un mensaje de que incluso los operadores más cuidadosos y discretos eventualmente serán atrapados. Pero en términos prácticos, el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos probablemente no disminuirá significativamente. Y aquí llegamos a la pregunta fundamental que nadie quiere hacer, pero que tenemos que hacer. Si capturar a los jefes de los cárteles no resuelve el problema, ¿qué lo resolverá? Estados Unidos ha estado luchando la guerra contra las drogas durante más de 50 años. Ha gastado más de $1 trillón, ha encarcelado a millones de personas, ha capturado o matado a innumerables narcotraficantes de alto nivel.
Y sin embargo, el problema sigue empeorando. La cocaína de los años 80 y 90 era mala. La metanfetamina de los años 2000 era peor. Pero el fentanilo de los años 2010 y 2020 es absolutamente devastador. Es el peor que hayamos visto. Y las tácticas tradicionales de aplicación de la ley, capturar narcos, decomisar drogas, cerrar laboratorios no están funcionando. Algunos expertos argumentan que la única solución real es reducir la demanda. Tratamiento para adictos en lugar de encarcelamiento. Educación sobre drogas. Programas de prevención. Naloxona ampliamente disponible para revertir sobredosis. Sitios de consumo supervisado donde los adictos puedan usar drogas bajo supervisión médica reduciendo el riesgo de sobredosis fatal. Estas estrategias, conocidas colectivamente como reducción de daños, han mostrado éxito en otros países. Portugal, por ejemplo, despenalizó el consumo de drogas en 2001 y en lugar de encarcelar a consumidores los envía a programas de tratamiento. Y las muertes por sobredosis en Portugal han disminuido dramáticamente. Suiza tiene sitios de consumo supervisado donde los adictos a la heroína pueden usar drogas bajo supervisión médica. Y las muertes por sobredosis allí también han disminuido. Otros expertos argumentan que el problema fundamental es la prohibición misma, que mientras las drogas sean ilegales, habrá mercados negros. Y los mercados negros inevitablemente son controlados por organizaciones criminales violentas, y esas organizaciones criminales no tienen ningún incentivo para asegurar la seguridad de sus productos. Si el fentanilo fuera legal y regulado, las dosis serían consistentes. Los consumidores sabrían exactamente qué están tomando, y las sobredosis accidentales disminuirían dramáticamente. Es un argumento controvertido. Mucha gente, incluyendo a muchos políticos estadounidenses, están absolutamente opuestos a la legalización de drogas duras como el fentanilo. Pero los números son claros. La prohibición no está funcionando. Y de hecho, puede estar empeorando el problema. Pero independientemente de cuál sea la solución a largo plazo, el hecho es que en el corto plazo, el Sagitario y personas como él seguirán siendo perseguidos. Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha dejado claro que ve el fentanilo como una amenaza de seguridad nacional. Ha designado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ha amenazado con aranceles contra México si no coopera más agresivamente en la lucha contra el fentanilo. Ha sugerido la posibilidad de acciones militares estadounidenses en territorio mexicano para atacar laboratorios de fentanilo y objetivos del cártel. La retórica es extremadamente agresiva, y el mensaje es claro. Estados Unidos va a la guerra contra el fentanilo. Y México está siendo presionado para ser un aliado total en esa guerra. La captura de El Sagitario es parte de esa guerra. Es una victoria para las autoridades mexicanas y estadounidenses. Demuestra que la cooperación binacional puede resultar en capturas de objetivos de alto valor, pero también plantea preguntas sobre ¿qué viene después? El Chapo Isidro, el jefe de El Sagitario, ha evadido captura durante más de 2 décadas. Fue agregado a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI en febrero de 2025. Hay una recompensa de $5 millones por información que lleve a su captura. Y sin duda es ahora el objetivo número 1 de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Si capturan a El Chapo Isidro, sería un golpe enorme al cártel de los Beltrán Leiva. Pero incluso eso no terminaría la organización. Otros líderes emergerían, nuevos laboratorios serían establecidos. El negocio continuaría. Y aquí está la realidad incómoda que nadie quiere admitir. El problema del fentanilo es fundamentalmente un problema económico. Mientras haya demanda en Estados Unidos, habrá suministro desde México. Y la demanda en Estados Unidos es enorme. Millones de estadounidenses son adictos a los opioides. Esta adicción comenzó en muchos casos con opioides recetados legalmente. Oxicodona, Vicodina.
prescripciones de doctores para dolor crónico o lesiones. Las compañías farmacéuticas estadounidenses promovieron agresivamente estos medicamentos en los años 90 y 2000. Les dijeron a los doctores que no eran adictivos o que el riesgo de adicción era bajo, y los doctores los recetaron en cantidades masivas. Millones de estadounidenses se volvieron adictos, y cuando eventualmente se hizo más difícil obtener prescripciones legales, muchos de esos adictos recurrieron al mercado negro. Heroína, fentanilo, lo que pudieran conseguir para alimentar su adicción. Así que el problema del fentanilo es en parte un problema creado por el sistema de salud estadounidense, por la avaricia de las compañías farmacéuticas, por doctores que recetaron demasiado y por un sistema que trata la adicción como un crimen en lugar de como una enfermedad. Arreglar el problema del fentanilo requiere arreglar todos estos problemas sistémicos. Requiere cambios fundamentales en cómo Estados Unidos trata la adicción, en cómo regula los medicamentos, en cómo aborda la salud mental y el dolor crónico. No se puede arreglar simplemente capturando narcos en México. Eso puede hacer que algunos se sientan bien. Puede generar titulares, pero no resuelve el problema fundamental. Sin embargo, desde la perspectiva de la aplicación de la ley, la captura del Sagitario es indiscutiblemente un éxito. Es la culminación de años de trabajo de inteligencia. Es la primera aplicación exitosa de los cargos de narcoterrorismo contra un narcotraficante mexicano, y envía un mensaje fuerte a otros operadores de fentanilo, que Estados Unidos y México están cooperando, que nadie está a salvo sin importar qué tan bajo sea su perfil, que el brazo de la justicia estadounidense es largo y que las consecuencias por producir y traficar fentanilo son severas. Y las consecuencias son severas. El Sagitario, de 62 años después de décadas operando en las sombras, después de construir la red de fentanilo más grande del mundo, después de generar probablemente cientos de millones de dólares en ganancias, ahora se enfrenta al resto de su vida en prisión. Si es extraditado a Estados Unidos y condenado por narcoterrorismo, recibirá cadena perpetua. Morirá en una celda en una prisión estadounidense. Nunca volverá a ver el cielo de Sinaloa. Nunca volverá a estar con su familia. Sus últimos años serán pasados en aislamiento, en una celda de concreto, bajo vigilancia constante, rodeado de otros criminales. Y mientras él se pudra en prisión, su legado será las decenas de miles de estadounidenses que murieron por sobredosis de fentanilo producido en sus laboratorios, las familias destruidas, los padres que enterraron a sus hijos, los hijos que crecieron huérfanos, las comunidades devastadas por la adicción. Ese es el verdadero legado de Pedro Insunza Noriega el Sagitario. No es dinero o poder, es muerte en una escala masiva, es sufrimiento humano incalculable. Y ahora finalmente, después de décadas de operar en las sombras, está enfrentando las consecuencias. Esta es la historia de El Sagitario, el narcoterrorista que nadie conocía, el hombre que producía más fentanilo que Pablo Escobar producía cocaína, el fantasma de Sinaloa que construyó un imperio de muerte en silencio, y que finalmente fue capturado en el último día del año 2025. Su historia es una advertencia sobre el costo humano del narcotráfico, sobre la crisis de fentanilo que está devastando a Estados Unidos, y sobre el hecho de que por más tiempo que logres evadir la justicia, eventualmente las consecuencias te alcanzan. Para el Sagitario, esas consecuencias llegaron el 31 de diciembre de 2025. Y ahora pasará el resto de su vida pagando por los crímenes que cometió. Vane.